Definitivamente el guión surge de una idea que se está gestando acá en tu mente. Una idea que se gesta a partir de una vivencia, una idea que se gesta a partir de una experiencia, a través de algo que he escuchado en la calle o a través de una realidad alterna, interna, que predomina en el mundo de los sueños. Algo parecido planteó el señor Sigmund Freud en su momento también el psicólogo Juncker también, ¿no? Juncker que planteaba que en realidad todas las personas tenemos un atormentador. Todas las personas tenemos un atormentador. Básicamente ese atormentador se remite a nuestro opuesto que tenemos y que reside en una caja de Pandora dentro de sí mismo. Porque nosotros podemos mostrarnos de una manera ante una sociedad, ante un mundo X, pero en realidad internamente eres otra persona y ese es tu verdadero yo. Básicamente, ¿por qué plantea esto el señor Juncker? Porque básicamente se remite a lo que son hoy en día los psicópatas. Los psicópatas hoy en día se muestran de una manera, unas personas cultas, unas personas buenas, unas personas que aman a la gente, que aman a los niños, pero en realidad en su vida oculta, en su mundo interior, en realidad son terribles asesinos también. Como el claro ejemplo vieron no sé si han leído la obra de Stephen King, It, el payaso también, ¿no? It, el payaso que también se llevó al cine ya se han llevado varias versiones también, ¿no? Pero básicamente lo que se plantea con esto es que el señor Stephen King se basó en un caso real de una persona, en realidad, de un tipo que en realidad se vestía de payaso, amaba a los niños, hacía todos fiestas infantiles, todo, pero en realidad el tipo en realidad era un psicópata y descuartizaba personas también, ¿no? Básicamente eso es lo que tenemos que entender nosotros, en realidad, ¿no? Que básicamente nosotros podemos crear en base a experiencias, en base a cosas que escuchamos, en base a nuestros sueños más profundos, pero la clave del éxito para escribir una buena historia es que tú conozcas más de tu persona, conozcas más tu mundo interior. Definitivamente el hecho de conocer más a tu mundo interior implica que también te permita a ti expandirte hacia todos tus alrededores, hacia las realidades alternas propias de tu familia, de tus hermanos, de tus compañeros, de las personas con las que interactúas y todo así sucesivamente también, ¿no? Eso es el punto, ¿no? El guión es una mirada a los universos paralelos. Definitivamente tú vives una realidad y la realidad que tú vas a construir, a través de un guión, no forma parte de tu canon, no forma parte de tu historia, simplemente está en algo paralelo, una historia o un mundo paralelo. Las reglas y convenciones y principios de tu mundo funcionan de otra manera, pero en el mundo que vas a construir, en esa realidad alterna, en ese mundo enmarcado, funcionan de una manera diferente. Siempre pongo el ejemplo del celular, de alguna manera, ¿no? En el celular, las reglas del juego de tu celular es que es un medio de comunicación, pero ¿qué pasa si en el mundo que tú estás construyendo al celular le das otro propósito, otra finalidad y lo conviertes esto como un medio de transporte de átomos? Yo llamo, sí, voy a llamar a mi papá, perfecto, acá me desintegro y está mi papá de otro lado, sí, aparezco yo desintegrado, me vuelvo a integrar, ¿no? Mis átomos se vuelven a integrar, básicamente, ¿no? O es como un viaje en el tiempo también, si tú deseas, como en el caso de Volver al Futuro. El Volver al Futuro no solo no plantea la típica máquina del tiempo estática, simplemente era una máquina del tiempo móvil, era un auto de alguna manera, ¿no? Es algo que hay que tener en cuenta, pero todas esas cosas que te vas a justificar con respecto a ese universo paralelo, ten en cuenta que todo tiene que estar justificado, tienes que sustentar esa obra, tienes que sustentar el funcionamiento y el propósito de cada uno de los elementos que van a estar presentes dentro de esa historia misma. Si tú no le das un fundamento, si tú no le das una coherencia, si tú no le das una lógica, si tú no tienes una base, si no tienes una línea interna de ese elemento, entonces tu historia va a ser totalmente olvidable y el público va a pensar que es una historia totalmente bizarra, lo cual nosotros no quisiésemos que ocurra eso también. Ten en cuenta que en el guión se gesta la historia, en el guión es la parte última de gestación de una historia que se da en una primera instancia en un elemento conceptual propio de tu cabeza, luego se transforma en narrativa, luego se transforma en storyline, luego se transforma en un tratamiento argumental, luego se transforma en una síntesis argumental, luego se transforma en, ya mencioné la sinopsis, o vuelvo a mencionar, la menciono nuevamente la sinopsis, la escaleta y finalmente el guión en sí, de alguna manera, ¿no? Después del guión yo tengo que darle forma absoluta, tengo que empezar a darle forma y tengo que empezar a darle cuerpo en el mundo del audiovisual o cuerpo en un mundo visual que puede ser la fotografía, por lo pronto, ¿no? ¿Sabes qué es el guión? El guión es un documento en el cual se encuentra redactado por escenas que describe espacio, tiempo, personajes y acciones. Cabe resaltar que cada historia tiene una escena, cada historia tiene secuencias. Una escena es un espacio
Es un pedazo de espacio y tiempo. Esa unidad es una unidad dramática de interpretación. Es una unidad dramática de interpretación. Que al decir unidad, básicamente estoy hablando de un espacio y estoy hablando de un tiempo en realidad. Y al hablar de secuencia, en realidad, ¿qué podrá ser una secuencia? Una secuencia es un conjunto de escenas que tienen un propósito, una finalidad, que te conllevan a cumplir algo en particular. En otras palabras, una secuencia tiene un principio, tiene un desarrollo y tiene un final, de alguna manera, ¿no? A la secuencia también se le conoce como un bloque emocional. ¿Y qué es un bloque emocional, en otras palabras, básicamente? Un bloque emocional se remite que estemos hablando de un primer acto, un segundo acto y un tercer acto. El primer acto puede ser que, imagínate, el personaje está comiendo su helado tranquilamente, o está con su carpeta, con su bolsa, y viene un choro y le quita, perfecto. Entonces, estamos planteando la primera situación del personaje que estaba tranquilo y alguien le roba su bolso y el tipo empieza a correr, o sea, la persecución. En otras palabras, ¿cómo se llama esa secuencia o ese bloque emocional? La persecución. ¿Y cuál es el objetivo de esa persecución? En realidad, que uno de los personajes cumpla con su objetivo. En este caso, el protagonista que tiene que recuperar su bolso. Entonces, después de tanto traspiés y todo eso, el protagonista logra recuperar su bolso, perfecto, y ahí queda la secuencia. Luego pasamos a otra nueva secuencia donde el protagonista en realidad está allá en su casa, tranquilo, ¿no? Me dejan entender, básicamente, toda historia tiene de 8 a 12 bloques emocionales. Por eso, un actor, cuando te toques con un actor, el actor te va a decir, ¿cuál es el bloque emocional más complejo? Ah, bueno, el bloque emocional más complejo es en esta secuencia donde tú estás llorando, donde te pones triste porque falleció un familiar. Ay, y el bloque emocional más relajado, ah, ya debe ser el bloque 2 cuando tú estás jugando con tus amigos, ¿no? Una interacción, vas a una fiesta con tus amigos. Ah, ya, perfecto. Pero ten en cuenta que cada secuencia tiene un conjunto de escenas, una diversidad de escenas dentro de sí. ¿Me dejo entender? Ese es el punto que hay que considerar. Una escena es una unidad de espacio y tiempo o una unidad dramática de interpretación. Y una secuencia es una unidad narrativa de interpretación porque te está narrando algo, te está contando algo, te está desarrollando algo. Ese es algo muy interesante que no deben olvidar jamás. Esos personajes, esos espacios, estos tiempos y esas acciones forman parte de una realidad diferente a la tuya. En tu realidad las cosas funcionan de una manera, pero en la realidad que he construido, las reglas del juego van a cambiar por completo. Y de alguna u otra manera tienes que tener en cuenta esto en realidad. Que esos juegos, esos elementos que tú estás construyendo definitivamente tienen que ser creíbles y verosímiles. Tú tienes que creerte que ese personaje existe. Si tú no crees que ese personaje existe, entonces estás perdiendo el tiempo de alguna manera. Porque yo necesito sentir que ese personaje tiene vida. Yo necesito sentir que ese personaje de alguna u otra manera tiene un poder interior al igual que tú lo puedes tener. Todo ser vivo hoy en día tiene propósitos, tiene metas, tiene objetivos y todo ello, ¿no? Pero tú como ser humano tienes que tener en cuenta, y tú como guionista tienes que tener en cuenta que si tu personaje lo estoy construyendo en una realidad alterna, en esa realidad el personaje tiene que vivir, tiene que sentir, tiene que soñar, tiene que sufrir, tiene que tener diversas emociones y diversos sentimientos y todo ello, ¿no? Ese es el punto que hay que considerar acá. Si tú no crees que tu personaje puede experimentar todo ello, entonces estás perdiendo el tiempo en realidad, ¿no? Si tú quieres que tu historia sea impactante para un público determinado, necesitamos saber que en realidad tú creas, en primer lugar, que el personaje existe. Yo existo, yo respiro. Puede parecer una locura lo que estoy diciendo, pero en realidad la locura creativa propia, que también lo menciona Spielberg, Christopher Nolan, también lo denominaba Stephen King, el señor Tolkien, todos ellos, en realidad, y tantos más que podría mencionar, creían al personaje que vivía también, que él creía, ellos podrían hablar con sus personajes. Yo cuando escribo un guión, yo hablo con mis personajes. Por ahí tú vas a pasar cerca de mi habitación o cerca del estudio y me vas a escuchar hablando solo, pero no es porque estoy loco, simplemente estoy interactuando con mis personajes, estoy hablando con ellos en realidad. Ese es el punto que hay que tener en cuenta con todo esto también, ¿no? Entonces, antes de escribirlo, el guionista pasa por distintas etapas, o sea, para armar correctamente la estructura y las características de los personajes, de alguna manera, ¿no? Ten en cuenta que el personaje es el que acciona toda la historia. Una acción se da por una decisión que toma el personaje. La decisión la estoy tomando por un impulso determinado, por una motivación que yo tengo acá, en realidad, ¿no? Definitivamente esas etapas que hago mención son las que mencioné que sugerí hace un instante también. Tenemos una idea madre, una idea conceptual que se gesta acá en el mundo imaginario, no tiene forma absoluta y yo tengo que extraerlo de este mundo imaginario y sacarlo a mi mundo real, extraerlo, empezarlo a esculpir, a darle una forma absoluta para que el público empiece a observarlo. Pero ten en cuenta, al armar un personaje, tienes que tener en cuenta que ese personaje va a funcionar dentro de una historia en realidad.
el personaje está dentro de la historia misma que va a ir evolucionando constantemente en realidad, ¿no? Para ello, ten en cuenta que el contexto, la sociedad, el espacio y tiempo que te rodea hablan de tu personaje, influyen en tu personaje. Esa es su zona de confort, y esa zona de confort puede ser corrompida o destruida por la aparición de un antagonista que rompe todo de alguna manera, ¿no? Eso es importante que tú tienes que tener en cuenta. Por eso es importante que tú sepas desarrollar, puedes desarrollar a los personajes en todo momento. Desarrollar a los personajes. Tienes que desarrollarlos, hacerlos evolucionar de alguna manera, ¿no? Y te vuelvo a decir que si vas a construir personajes, créetelo, que empiezas a creer en su existencia. Es muy difícil, quizás puede ser difícil en un principio creer que ese personaje puede existir, puede respirar como tú lo haces en realidad, pero en realidad, básicamente para lograr llegar a ese nivel, necesitamos nosotros en primer lugar estar totalmente relajados y concentrados, relajación y concentración también, ¿no? El guión es de suma importancia porque es el punto de partida para un videominuto, un cortometraje, un largometraje, una publicidad, ya que mediante él se toma en cuenta todas las especificaciones y requerimientos para armar el guión técnico y el plan de rodaje de alguna manera, ¿no? Básicamente yo tengo mi guión terminado y de ahí luego, de a partir cuando yo tengo el guión terminado, en realidad lo empiezo a transformar ya y lo traduzco a un espacio técnico. El espacio técnico se remite a un guión técnico. Básicamente que aquel guión que estaba escrito con palabras y todo, ya lo transformo a un aspecto visual, ya empiezo a desglosarlo ya a un nivel técnico. Nivel técnico me refiero donde ya puedo desglosar el número de escenas, el número de planos, el tipo de plano, el tipo de angulación, el tipo de sonido que puede estar dentro del plano, que puede ser sonido in, sonido off, sonido ambiente, el tipo de música, si hay un efecto especial dentro de la imagen, porque ten en cuenta que toda imagen que tú tienes dentro de ti, cuando tú estás escribiendo un guión en sí, lo único que estás escribiendo y redactando son imágenes, son planos. Es como que yo te cuento una anécdota, te lo describo de tal manera que en realidad a ti se te dibuja un plano en tu cabeza. Se te dibuja un plano, oye, qué bacán, sí, me está diciendo, lo que me está diciendo es bastante interesante, ¿no? Es como que yo te dije, no, que yo estaba caminando en la calle y en ese instante yo bajo la mirada hacia abajo y veo mis pies. Y delante de mis pies, por encima de mis pies, pasa una rata, un ratón. ¿Te das cuenta? Entonces, que tú visualizas, básicamente visualizas el plano de mis pies con la rata pasando por encima de lo mismo. Y básicamente, como yo agaché la cabeza, es como un ángulo cenital, quiere decir como si la cámara estuviese 90 grados del piso, ubicado desde el cielo hacia el piso. ¿Me dejan entender? Eso es algo que hay que tener en cuenta también, ¿no? Y el plan de rodaje me remite que una vez que tengo mi guión técnico, con el plan de rodaje yo organizo a través de jornadas la cantidad de planos que yo voy a grabar o filmar. ¿Me dejan entender? Pero yo para armar el plan de rodaje necesito tener sí o sí mi guión técnico debidamente terminado. Pero para tener un buen guión técnico necesito tener un guión literario o un guión cinematográfico debidamente escrito y terminado de alguna manera, ¿no? Por eso es un trabajo muy arduo y la clave del éxito para que tu producto audiovisual sea un video minuto, que en una historia cuenta toda una historia, que en un minuto cuenta toda una historia, o en un cortometraje que va del minuto 2 hasta el minuto 20, o un mediometraje que va del minuto 28 hasta el minuto 50, o un largometraje que va de los minutos 60 en adelante, todo eso va a ser funcional si es que hay una historia, si hay algo que se cuenta, porque sin historia no hay absolutamente nada, chicos. Eso es importante que hay que considerar con todo esto. Una de las estructuras conocidas es el famoso tipo de 3 actos. Hay del primer acto, que también se le denomina la introducción del personaje, o donde se le da el embrollo de la historia, donde se da el detonante, donde se da la aparición del conflicto, donde aparece por primera vez el antagonista y rompe mi zona de confort, y básicamente, ¿no? Es de ahí donde se genera el embrollo o el nudo de la historia a partir del detonante, la aparición del detonante, lo que golpea y me destruye mi zona de confort. El segundo acto, que es el desarrollo, o básicamente también se le conoce como la confrontación del protagonista contra el antagonista que fue quien generó el conflicto también, ¿no? Y al final, o la resolución del mismo también, del mismo conflicto, ¿no? O sea, básicamente cuando termina un personaje la historia, cuando termina la historia, el personaje no es la misma persona que como cuando inició de alguna manera, ¿no? El guión literario está compuesto por protagonista, antagonista, personajes secundarios y más. Definitivamente tenemos un protagonista, tenemos un antagonista, pero ambos forman parte del canon de personajes principales, ¿no? Quiere decir con esto, forman parte del personaje principal, no quiere decir que son dos rubros diferentes, no. Personajes principales, ¿quiénes son? Protagonista y antagonista, perfecto. Por eso que cuando tú ves una premiación y dicen actor de reparto, no están hablando de otro tipo de actor, simplemente está hablando también de un protagónico, está hablando de un personaje principal.
Quiere decir que si hablamos de escala de números, ambos técnicamente tendrían que estar cobrando igual, pero eso va a depender si el actor está por encima de la línea o en realidad si es un actor conocido, por decirlo así, ¿no? Los personajes secundarios, que son elementos complementarios que forman parte de la historia, complementan y suman a las acciones de los personajes, o si le ocurre algo al personaje secundario, puede influir un poquito en el personaje principal también, ¿no? Tenemos los bolos mayores, los bolos menores, también que son forma, aparecen una vez en la historia, pero su aparición tiene una relevancia dramática en la historia, porque puede decirle algo al protagonista, al antagonista, que le hace cambiar el chip, por ejemplo, ¿no? Y tenemos ahí los extras, que se forman parte de un decorado prácticamente, ¿no? Ellos simplemente están hechos para adornar el lugar, básicamente, ¿no? Eso es feo, pero en realidad técnicamente es así también. Y tú como guionista también tienes que pensar en eso, tienes que pensar en todos esos tipos de personajes, definir a los personajes, describirlos, caracterizarlos. Como te vuelvo a hacer mención, tienes que creerte tú que ese personaje tiene vida. Porque si tú no te la crees, entonces simplemente estoy diciendo que estás perdiendo el tiempo también acá. No es fácil, pero te puedo enseñar cómo hacerlo también, ¿no? A ver, acá los personajes cobran vida por medio del guión, en donde pasan por distintas etapas, es decir, su evolución, y es importante que los personajes que aparecen ahí sean naturales. ¿Qué quiere decir? Que sus personajes sean creíbles, que sus situaciones, las acciones que ellos realizan, no sean forzadas también. Hay muchas historias que son totalmente débiles porque ya no hay una evolución en los personajes, ¿no? Uno se centra más en ¿qué hacen algunos? Se focalizan más en trabajar más en los personajes secundarios, pero se olvidan de los secundarios, perdón, se focaliza más en trabajar en los personajes principales, pero olvidan a los secundarios o a otro tipo de personajes. Ojo, no digo que sea obligatorio, pero en realidad mi sugerencia es que lo hagas, ¿Te toma más tiempo, más trabajo? Sí, no te lo voy a negar, pero tu historia va a ser impactante porque tiene otro tipo de desarrollo de alguna manera, ¿no? Para que una historia tenga sentido, los personajes tienen que estar inmersos en una plena evolución y en crecimiento constante. Los personajes deben evolucionar también. No hay personaje perfecto acá, por si acaso. Ningún ser humano es perfecto. Tiene que haber un conflicto, el cual es el que va a determinar el impulso y la toma de decisiones de una historia. Ten en cuenta que cada acción que yo tome dentro de la historia, que cada personaje tome en la historia, esa va a estar motivada, impulsada por una motivación. Tengo un motivo, tengo una razón de ser, tengo un porqué y tengo un para qué. Por algo tomo esas decisiones. Algo sucedió que me conllevó a tomar esa decisión, chicos. Es muy importante que ustedes tengan que considerarlo, porque así, si tú quieres que tu personaje tenga el impacto deseado, sea para una fotografía, sea para un diseño, sea para un banner, o sea para una campaña publicitaria a nivel visual, o para una audición, necesitamos que ese personaje tenga una historia, en realidad, que dentro de sí tenga una historia, que se evidencie en una sola imagen el conflicto o lo que está ocurriendo en realidad, ¿no? Eso es algo muy divertido, eso es algo muy interesante, es algo muy dinámico, pero necesito que tú elabores una historia. Elabora esa historia que tenga el impacto. Y para que tenga el impacto deseado con respecto al público, necesitamos nosotros generar la empatía. Necesitamos nosotros generar una empatía. ¿Y la empatía qué podría ser? En realidad es la identidad. Imagínate que yo puedo crear un personaje. Yo quiero crear un personaje. Y para que el público sienta empatía con ese personaje, un ejemplo, ¿no? Ya voy a crear un personaje y voy a agarrar de mi papá, de mi mamá, de mi padre, de mi enamorada, de mi novio, lo que puede ser, de 6 personas, yo agarré ciertas características de ellos. Esas características yo las enmarqué dentro de un personaje. Cuando esas personas ven a ese personaje dentro de la historia, que puede ser escrita o que puede ser algo audiovisual, esas 6 personas, wow, mira, me siento identificado con tal personaje porque tiene algo mío de alguna manera, ¿no? Pero fue una estrategia tuya. Hiciste un estudio, en este estudio de mercado estudiaste tus personajes, estudiaste un público, estudiaste un contexto y así sucesivamente. Este es increíble, es muy increíble y eso es lo que tienes que empezar a abarcar y empezar a trabajar de ahora en adelante. Acá tenemos unas imágenes también, básicamente todo personaje también evoluciona, no sé si habrán visto el principito, es algo que les sugiero también que lo puedan ver también, leer. Además, el personaje es un ser que existe, el personaje es un ser que vive, el personaje es un ser que respira, el personaje es un ser que tiene conflictos, el personaje posee sueños, el personaje es un ser que se puede enamorar, el personaje es un ser que puede morir, el personaje es un ser que puede cambiar el mundo también, ¿no? Y los personajes son un reflejo de nuestro mundo, básicamente. Tú te inspiras en tu mundo para poder construir a un personaje. Te inspiras básicamente en tus experiencias, en tus vivencias, entre lo que escuchas y sobre todo en lo que sueñas también, en lo que sueñas. Básicamente es una creación constante que deviene de nuestros sueños, nuestra vida interior, nuestras vivencias, nuestros anhelos, lo que ya te acabo de hacer mención también, ¿no? Nuestro personaje existe, pero no en tu mundo.
Él existe en un universo alterno y paralelo al tuyo, donde las reglas y convenciones son diferentes. Ten en cuenta eso, es un mundo alterno. Muchos lo catalogan como el mundo de la ficción, pero esa ficción también puede ser tan real como tu propio mundo, pero solamente el único que sabe esa respuesta eres tú. Pero tú también tienes que hacer creer al público que en realidad esa realidad puede existir, puedes cambiar el mundo, puedes cambiar la visión del mundo de alguna manera con respecto a lo que estás contando. La única ventaja es que tú puedes entrar y salir a ese mundo con las debidas técnicas, porque si tú no tienes las técnicas de vida para entrar a ese mundo, te puedes volver loco y puedes confundir la realidad del mundo de la ficción que estás construyendo, como en el caso de Bela Lugosi, que fue uno de los primeros condes de Drácula, que en realidad el tipo se compenetró tanto con su personaje que terminó creyéndose que era el mismo conde Drácula. Está la leyenda urbana que el tipo contaba que en su refrigerador escondía botellas de sangre y él se las tomaba, y bueno, luego de tomárselas se salía a las noches vestido el conde Drácula, ¿no? Eso de que salía todas las noches es verdad, pero la sangre es una leyenda urbana también, ¿no? O sea, ese es el punto también, ¿no? Todo personaje tiene metas internas y externas. La meta interna básicamente es tu yo interior, es aquello que yo no puedo ver, pero sí puedo deducirlo. Y la meta externa es lo que en realidad yo puedo percibir con los 5 sentidos, es algo que yo puedo visualizar, es algo que yo puedo detectar de una manera objetiva en realidad. Y todos, así yo los puedo mirar a ustedes, y yo lo que veo es un pedazo de carne, es un pedazo de piel, cabello, todo un rostro, pero eso es lo que tú reflejas ante una sociedad. Ese es tu mundo externo, pero tu mundo interior es lo que a mí me interesa. Y eso es cuando tú construyes una historia, una película, tú vas al cine para ver no el mundo exterior, sino un mundo interior. Eso, un mundo interior que va fluctuando y va fluctuando y y quiere salir con fuerza durante todo el relato y que sale con fuerza y con todo, y en mayor medida en el momento del clima, que es el momento de mayor tensión de toda tu historia también. Eso es muy importante y no deben olvidar también, ¿no? La línea externa se refiere a aquellas acciones y eventos que el público puede percibir o lo que puede ver también, ¿no? Y la línea interna es más subjetiva, ya que no se ve ni se oye. El espectador debe deducir esa línea interna de la línea externa. Muchas veces la línea interna influye mucho y quiere salir con fuerza del mundo exterior de alguna manera. Es como que yo te dijese, no, yo estoy feliz, estoy muy bien, pero tus ojos están reflejando algo. Entonces yo tengo que aprender a observar a mi contexto, tengo que observar a mi público, tengo que observarlos a todos ustedes en realidad para saber qué es lo que está ocurriendo en realidad acá, porque algo está ocurriendo acá contigo en realidad. Tú me estás diciendo algo que en realidad yo no creo que estés feliz en realidad, porque tu lectura corporal y tu lectura gestual me está diciendo otra cosa. Quiere decir que tienes que empezar a observar más allá de tus propios 5 sentidos, observar. Si tú aprendes a observar así a las personas, todos los que te rodean, tu poder analítico va a ser tan poderoso que al momento de construir y gestar un personaje, ya te imaginas lo que puede ser en realidad, ¿no? Va a ser mucho más impactante y sobre todo más llevadero y fluido con respecto a una lectura interna y concientizadora que está acá en tu yo interior con respecto al yo interior del público, generar esa empatía también, ¿no? En el mundo interior reside el verdadero yo. Los personajes evolucionan así como tú lo haces en tu propio mundo. De no ser así, el personaje no sería creíble, no sería lógico, no sería verosímil también, ¿no? A diario el ser humano experimenta cosas diferentes. Nunca seremos el mismo que el día anterior. Hoy fuiste algo, pero mañana serás otra cosa. Hoy fuiste algo antes de empezar la clase, fuiste algo, pero ahora que estás adquiriendo estos conocimientos vas a ser otra persona porque algo te estás despertando, lo que yo le llamo el despertar de la creatividad. Debes recordar que este universo muchas veces es un reflejo de tu mundo. La evolución en la línea interna se puede dar en las relaciones entre el protagonista y los demás personajes, porque a medida que yo me relaciono con las personas, aprendo algo más. Yo empiezo a interactuar con un grupo de personas nuevos en otro contexto, yo aprendo algo diferente o algo que me dijeron me hizo un clic. Ah, mira qué interesante lo que me dijiste, este flaco. Oye, llegas a tu casa, le dices a tu esposa, a tu esposo, mira, ¿sabes qué? Oye, estoy hablando con unos flacos, me estuvieron contando esto, mira, ¿qué te parece si podemos invertir en esto? Te das cuenta, como algo cambió, algo cambió. De alguna manera la línea interna está interactuando dentro de sí, porque algo te mueve ahí. Tenemos el arco dramático que definitivamente se dan como consecuencia las decisiones que tomamos nosotros. Acuérdate que cada decisión que tú tomes está motivada, impulsada por algo estás tomando una decisión. Y al tomar una decisión estás accionando algo. Y una acción tiene una reacción. Tenemos una consecuencia y un resultado de alguna manera, ¿no? Básicamente, así sea tú tomes una decisión, siempre va a cambiar algo en ti, porque va a haber una consecuencia, sea positiva, negativa o adversa en todo momento también, ¿no? Si el arco dramático del protagonista, como inicia y como termina la película, es pronunciar, las posibilidades de tener empatía con el público son mayores. Definitivamente el trabajo de tus personajes tienen que ser tan exhaustivos y profundos, y para ello también tienes que estudiar también el contexto, tu realidad, hacer un estudio de mercado
de las personas que están a tu alrededor, y ahí empezar a construir tus personajes. Básicamente el éxito de una historia es cuando se genera una empatía, una identificación con un público también, ¿no? Definitivamente todo eso es un viaje emocional el cual experimenta el público, con el cual se identifican afectiva y mentalmente todos en realidad. La empatía es el proceso mente, el cual el público se identifica afectiva y mentalmente con aspectos profundos del personaje. Es lo que te hice mención hace un rato, que yo de mi entorno agarro 5 personalidades distintas, ciertas características de estas personas, y las inserto en un personaje. Cuando esas personas la ven en la historia, wow, todos se sienten identificados, wow, mira, yo me siento identificado con ese personaje. Pero acá la clave del éxito, no solamente es que tú agarres esas características de esa persona, sino que a ese personaje le agregues algo común. Por ejemplo, tu papá vio, wow, ese personaje es igual a mí, pero él acaba de hacer algo que yo no lo haría, pero sí me gustaría hacerlo. Te das cuenta, de agregarle algo fuera de lo común, en realidad, ¿no? Es como una motivación, es el público se va a identificar, y ese, cuando el público se identifica con tu historia, en realidad, ya tienes un poco de éxito asegurado en tus bolsillos también, ¿no? En tu bolsillo, que puede ser a nivel de taquilla también, si es que la película se promociona a nivel en las salas cinematográficas, ¿no? Porque no, ¿sabes qué? Tal la historia, este personaje, o este flaco se parece a ti, se parece a otro, y todo ese tema, ¿no? Ese es importante, ¿no? La caracterización del personaje es determinante en la línea interna y condiciona la línea externa, lo cual provoca un viaje emocional en el público. Es lo que te dice mención. Yo puedo decir que estoy feliz, pero en realidad mi línea interna ya quiere salir, está fluctuando y quiere romper ese soporte que está conformando la línea externa. A veces la línea interna es tan poderosa que termina por romper el soporte propio que genera esa careta, esa máscara, o ese cascarón que forma parte de la línea interna de alguna manera, ¿no? Ese es el punto. Cuando tú ves una historia, tú ves al cine para ver la línea interna o la línea 2 de lo que vamos viendo. La línea 1 es lo primero que tú ves, lo que detecta. La línea 2 o la historia 2 es lo más importante de todo lo que vas a construir, porque ahí es donde reside el mundo interior de la historia o el alma de la misma también, ¿no? Trabajar sobre la caracterización significa conocer a los personajes para los cuales se necesita establecer una biografía. La biografía básicamente me ayuda a poder complementar esa línea interna que estoy mostrando del personaje a través de una línea externa también, ¿no? Imagínate, básicamente. La línea interna, básicamente, la biografía me muestra la historia del personaje que desde el momento que nace hasta los momentos previos en que inicia la historia de tu guión o de tu largometraje, ¿no? Por ejemplo, si todos recuerdan Titanic, el personaje de Jack, interpretado por Leonardo DiCaprio, su historia empieza en la historia, así cuando él está jugando a las cartas, al naipe, para donde se gana el pasaje al Titanic, de alguna manera, ¿no? Si elaboramos una biografía, básicamente mostramos a Leonardo DiCaprio o a Jack cuando de que nace hasta, y la biografía terminaría cuando él está ingresando a ese lugar para jugar los naipes. ¿Me deja entender? Ahí básicamente en esa biografía vas a justificar ciertos aspectos internos o básicamente vas a justificar rasgos de la personalidad que él muestra en la historia que estás mostrando en Titanic también, ¿no? Eso es muy importante que ustedes tengan en cuenta. No es obligatorio hacer una biografía, pero yo con las personas que he trabajado siempre les he entregado un guión, de realidad con los actores que he trabajado les he entregado un guión y aparte su biografía también, ¿no? Y eso es algo que es un complemento que les ayuda un montón, porque les permite entender a profundidad tu personaje y básicamente permite entender la visión del director o del guionista también, ¿no? El guionista interioriza a los personajes y puede evaluar su comportamiento en determinadas situaciones, de alguna manera, ¿no? Definitivamente que estoy hablando acá, que tú conozcas a tus personajes y ten en cuenta que tu personaje no va a ser igual en todas las secuencias. Ten en cuenta, yo no voy a hablarte de escenas, te voy a hablar de secuencias. Hay entre 8 a 12 bloques emocionales. Y ten en cuenta que en cada secuencia hay una escena, que es un pedazo de realidad, ¿no? Es como que una escena habla de un espacio y tiempo. Yo estoy acá en la sala, por ejemplo, y luego escena 1, la sala. Escena 2, por ejemplo, sería, la escena 2 sería que yo me voy al baño, por ejemplo, ¿no? Me voy al baño, esa otra escena. Escena 3, así pasen. El cambio de espacio es un cambio de escena, y el cambio de tiempo también, el paso de un tiempo también es un cambio de escena. Por ejemplo, que pasen 5 segundos en este plano, yo estoy acá, bueno chicos, le voy a dar la clase el día de hoy, y se funde, hacemos un fundido encadenado, bueno chicos, esto ha sido por hoy. Esto ha sido todo por hoy. Ha pasado un tiempo. Se le llama elipsis cuando en realidad tú manipulas el tiempo y suprimes un tiempo que por ahí no era necesario, ¿no? No era necesario mostrar. Y eso, por más que tenga un espacio, ya es otra escena, considera otra escena, ¿no? Y acuérdate que en cada secuencia el personaje tiene diversos rasgos emocionales. El personaje no es el mismo en todas las escenas también, ¿no? Acá vemos básicamente, mira, la actitud del gato en sensación de que está en actitud de enamoramiento, y acá de otro tipo, así como ya en tono de batalla también, ¿no?
¿Cómo esta escena? Mira, te das cuenta, es el punto. Básicamente, esas tres situaciones se dieron en secuencias distintas, te das cuenta. El actor te va a preguntar cuál de las secuencias es, o el bloque, o bloques son los más difíciles, ¿no? Por ejemplo, a un actor le podrá resultar fácil hacer esto, pero a otro actor le resultará difícil comportarse de esta manera, poner la cara de triste y cosas así por el estilo también, ¿no? Tenemos acá, se aconseja tener contacto con distintas historias reales o estudiarlas para que el personaje no se vuelva superficial o estereotipado. Necesito que tú te comuniques con tus historias personales, te comunicas con tus historias, con tus vivencias, tus experiencias, y te empieces a comunicar y a observar también, sobre todo, con las líneas externas e internas de tu mundo exterior. Conoce tu mundo y el resultado de construcción para tu personaje va a ser mucho más atractivo, va a ser mucho más atrapante porque todos se van a identificar también. Ten en cuenta que tu personaje, si tú no le das ese toque emocional, si tu personaje tú no lo construyes desde el mundo interior, tu personaje va a ser totalmente vacío. Por eso, cuando tú gestes a un personaje, construyelo más desde su esencia, de su alma, en su medio y el final, antes que del rostro de todo ello, ¿no? Porque eso es muy sencillo hacerlo. Eso se da después, ¿no? Hay que recalcar que un personaje antagónico no siempre suele ser una persona, puede ser la fuerza de la naturaleza, puede ser un ser sobrenatural, algo sobrenatural, puede ser una sociedad, puede ser el mismo personaje, también el mismo protagonista también, ¿no? El antagonismo nace para impedir que el protagonista cumpla su objetivo principal, porque en realidad el protagonista quiere algo y el antagonista se lo opone o le ha quitado algo en realidad que el protagonista quiere, en realidad el protagonista quiere lidiar contra ello para poder recuperar de alguna manera, ¿no? Básicamente cuando se da el antagonista hace que aparezca el conflicto y cuando hay un conflicto por primera vez se da inicio a la historia en realidad. El conflicto de una historia se da aparece por primera vez en el primer acto de la historia. Y cuando el personaje toma una decisión, ¿y cuál puede ser la decisión? El personaje decida lidiar directamente contra ese conflicto, entonces ahí decimos que el personaje se está dando el primer punto de giro de la historia y automáticamente está entrando al segundo acto de la misma donde sea la confrontación. En otras palabras, si te dijeron que el conflicto aparecía en el segundo acto, se equivocaron, porque el conflicto aparece en el detonante que ocurre momentos previos al punto de giro. En otras palabras, el detonante es lo que destruye tu zona de confort, destruye tu zona de confort, destruye tu zona de equilibrio, y es cuando el antagonista o el conflicto dice, hola, soy el conflicto, aquí aparecí, ahora qué vas a hacer. Y cuando el protagonista decide, yo te voy a enfrentar, primer punto de giro, entramos al segundo acto de la historia, ¿no? El antagonista es la posición principal al ser protagonista que proviene de otro personaje. Puede ser un personaje, pueden ser varios personajes, o incluso la sociedad, la naturaleza o algo sobrenatural. Mencionaremos algunos tipos de conflictos que se generan ante la aparición de un antagonista. El conflicto interno es cuando el antagonista básicamente es el mismo personaje principal. ¿Y cuáles son las características? Es que pueden ser sus miedos, sus traumas, sus experiencias, sus prejuicios, sus contradicciones del mismo también. Básicamente cuando hablamos de conflicto interno es cuando es el mismo protagonista, el mismo antagonista. ¿Me dejo entender? Ese es el punto también, ¿no? El conflicto interpersonal es el típico conflicto que nosotros solemos conocer. Es cuando hay otro personaje que desea lo mismo o me ha quitado algo y yo necesito hacer algo con respecto a ello, ¿no? Es cuando un personaje desea lo mismo que el protagonista prácticamente, ¿no? Tenemos el conflicto social que se refiere a que un grupo de personas son el antagonista de la historia. Por ejemplo, que yo quiero cambiar yo soy un abogado y quiero cambiar las leyes presento una ley para que se aplique en el Congreso y el Congreso se me opone. ¿Me entiendes? Es un yo contra un versus, contra una sociedad con un grupo X también, ¿no? Los antagonistas pueden ser diversos dependiendo de lo que cuenta la historia y lo que busca el personaje principal también. Ese es el punto que hay que tener en cuenta, porque pueden haber muchos antagonistas dentro de la historia. Y si hay varios protagonistas, y si hay varios antagonistas dentro de una historia, entonces estamos hablando de personajes corales o historias corales de alguna manera, ¿no? Claros ejemplos de historias corales tenemos Amores Perros, Babel, en el caso acá en Perú, tenemos Locos de Amor también, ¿no? Se debe conocer la biografía del personaje antes de sumergirlo en la historia. Por eso, muchos guionistas no te dan la biografía, pero yo les insto a que sí hagan una biografía, porque eso te permite tener mayor control de la historia y te permite que permite que los actores se conecten más con su personaje y sepan algo más. Definitivamente, al tener una biografía, también te permite a ti que cuando hagas un flashback o un recuerdo dentro de esa historia, simplemente lo agarres, es un flashback, un recuerdo que lo agarras de la misma biografía. Es otro tipo de ayuda que se te puede dar acá también, ¿no? Mientras más información se tenga del personaje o de la historia, mayor complicidad y entendimiento habrá con el guionista. No solamente con el guionista, sino también con el público también. Eso es importante, chicos, que hay que tener en cuenta en todo esto, ¿no? Necesitamos nosotros conectarnos más con los personajes, necesitamos conectarnos más con lo que tenemos. Y haciendo un resumen con respecto a lo que vengo hablando,
Por ejemplo, tenemos un claro ejemplo de conflicto interno, tenemos el personaje de Darth Vader también, que él era el mismo antagonista, básicamente eran ciertos traumas que él tenía que lo conllevó también a tomar esa decisión adversa también, ¿no? Tenemos los conflictos naturales, que pues son conflictos que tú no los puedes controlar, ya que puede ser un terremoto, ya que puede ser un maremoto, que puede ser un tsunami, un tornado, lo que fuese, tú no lo puedes controlar, pero sí puedes hacer algo para modificar ciertas cosas o puedes hacer algo para evitarlo. Los conflictos sobrenaturales básicamente se remiten cuando son fuerzas antagónicas, que pueden ser dioses, energías, ángeles, demonios, fantasmas, y claro, por ejemplo, tenemos actividad paranormal también, ¿no? Ese es el punto que hay que tener en cuenta acá, chicos, ¿ya? Simplemente espero que ustedes hayan podido disfrutar esta clase que hemos tomado acá, hemos realizado acá de la empresa Impulse Capacitaciones y Consultoría, y recuerden que forma parte de un plan de los cursos de cine, televisión y publicidad. Ya la próxima semana se va a hacer nuevamente la clase de dirección de arte también, y también los invitamos para el día viernes a una clase sobre estrategias de ventas. Ya les pasaré la invitación a todos, están totalmente invitados. Va a darlo otro ponente, les informo, se llama Cristian Giraldo, así que ya lo podrán ver el día viernes también, ¿no? Y con respecto a todo ello, chicos, ¿tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta al respecto? Horacio, Jean-Pierre, Terry, ¿alguna pregunta? Ya nos quedan 3 minutos para cerrar la sesión también, chicos. ¿Alguna pregunta con respecto a lo que hemos visto el día de hoy? ¿O está todo ok? Pueden activar sus audios si quieren. A ver, Jean-Pierre. ¿Alguna Bueno, buenas incertidumbre, noches con Jean-Pierre? todos. Me pareció genial, pues tú sabes, Jorge, que yo más me dedico a la fotografía, pero de todas maneras me estás abriendo los ojos hacia otro campo, ¿no? Ujú, Sobre cómo se produce, ¿no? Desde el guión. Poco a poco voy agarrando, ¿no? ujú. La magia, todo La esto. onda de la escenografía, ¿no? Y me Sí, parece interesante, bastante interesante. perfecto. Gracias, más bien. Que necesites algo, estamos acá también para apoyarnos. Igualmente ahí vamos para que pueda asesorar también, ¿no? Horacio desde Argentina, ¿qué dice, mi estimado? A ver, Horacio. George, ¿te escucha ahí? Sí, te escuchamos acá todos, te estamos escuchando. Ah, muy buena la charla, muy buena la clase. Acá estaba atento escuchándote. Perfecto. Les informo que Horacio es un colega mío que ha estudiado, se ha desarrollado igual conmigo allá en Buenos Aires, y también es una persona que es muy buena en lo que respecta al mundo de la fotografía y todo ello, ¿no? Ya lo van a conocer seguramente a futuro también. Así que Horacio, entonces igualmente Bueno, gracias, George. te invitamos el día viernes a las clases de estrategia de ventas que también te puede interesar también. Ya, mi amigo, mi estimado. Entonces, Te dejo una duda. dime. Ayer vi una película, no sé si la viste, está en Netflix, de supervivencia, que empieza mostrando un personaje que pensé que, digamos, justo, bueno, de esto estaba hablando, que es como el protagonista, muestra su historia, la familia, y después se va a un curso de supervivencia. En el curso de supervivencia lo terminan matando y queda viva una sola, que es otra, es como un cambio, justo que explicabas un cambio ahí en el protagonista y de Claro, los personajes. claro, es un cambio el personaje. Es que así, Horacio, así como tú y yo podemos evolucionar, tu personaje también puede vivenciar esas cosas también. Y mientras más cosas le ocurren al personaje, el público le puede sentir identificado porque le puede haber ocurrido. Es como que tú a un amigo le pasó algo y tú consigues un personaje que le pasa exactamente lo mismo, tu amigo se va a sentir identificado también, ¿no? Eso es parte de, porque nuestros personajes son un reflejo de tu propio mundo. Eso es importante, amigo.